tardes a todos y a todas. Salam alaikum. Vamos a empezar con nuestro taller mensual sobre igualdad de género. Este taller se llama ¿Qué es feminismo?, que es ser feminista, y con estos talleres queremos contrarrestar el discurso radical de derechas que está intentando tergiversar el verdadero significado del feminismo. Lo va a impartir mi compañera Julia y nada, os dejo con ella. No me aplaudáis porque estamos en familia. Estamos en familia. Bueno, vamos a, viendo los que somos y que todos ya tenemos una idea básica de lo que es el feminismo, vamos a, partiendo de esa base de que el taller se llama ¿qué es el feminismo?, ¿qué es ser feminista? Como no ha salido como esperábamos, vamos a, por aprovechar el tiempo, si os parece, vamos a hablar de qué es el feminismo, pero sobre todo me gustaría que todos dieseis vuestro parecer sobre la lucha feminista y cómo creéis que participáis de ella y cómo creéis que os beneficia. Es decir, ¿qué le dais a la lucha feminista y qué os da la lucha feminista a vosotros? El feminismo, supongo que todos sabemos lo que es el feminismo. ¿Alguien que no sepa lo que es el feminismo? Todos sabemos lo que es el feminismo. Un movimiento social, un movimiento político, un movimiento económico que busca la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, pero busca una igualdad efectiva. Es decir, parece ser que ahora tenemos que escuchar a todas horas que las mujeres y los hombres ya somos iguales por ley. Para empezar, no es cierto, pero es que además, aunque existan leyes que nos equiparan, después, cuando nos enfrentamos a la realidad, esas leyes no son efectivas. O esos derechos que supuestamente hemos conseguido, traducidos a nuestra realidad, a nuestro día a día, vemos que no es así. Como bien ha dicho mi compañera, todo este tema de empezar por la base, de hablar qué es el feminismo, habíamos pensado en hacerlo precisamente por todo ese discurso que está teniendo la extrema derecha a día de hoy, cuestionando realmente el feminismo y diciendo además de manera pública que es algo con lo que tiene que acabar. Es decir, estamos hablando de un partido que ya ha dicho que uno de sus objetivos es acabar con el feminismo. No es que no le parezca bien la ley de violencia de género, no, es que ya han dicho públicamente que uno de sus objetivos es acabar con ese feminismo supremacista. Absurdo. Entonces, como ya hemos dicho, que el feminismo es un movimiento que lo que busca es la igualdad de derechos, yo quiero entender entonces que la extrema derecha lo que quiere es acabar con la igualdad de derechos, ¿no? Porque quiere acabar con el feminismo. O eso, o no se enteran de lo que es el feminismo. No sé en cuál de los dos lados posicionarme. Creo que sí que saben muy bien lo que es el feminismo, pero les viene muy bien ahora para conseguir votos el utilizar nuestra lucha como manera de manipular al pueblo. La lucha feminista no es algo nuevo, no tiene décadas. La lucha feminista tiene siglos. Hemos olvidado y se tiende además a intentar por todos los medios que olvidemos que los derechos que hemos adquirido los hemos conseguido luchando. Parece que esos derechos nos han llegado como por ciencia infusa o nos han llegado caídos del cielo. Y nada más lejos de la realidad. Esos derechos se pelearon muchísimo. Nos tenemos que ir hasta la Revolución Francesa para encontrarnos con las primeras feministas, aunque realmente existe muchísimo debate en torno al nacimiento del feminismo, porque hay muchísimos sociólogos que lo plantan en la Edad Media. Es decir, que ya hablan en la Edad Media de un movimiento social en el que las mujeres se organizan y en el que tienen conciencia de que en cuanto a derechos están muy por debajo de los hombres. Pero como hito histórico se pone la Revolución Francesa como ese comienzo de la lucha feminista. La primera ola feminista la plantean en plena Revolución Francesa. Y es muy sencillo. La Revolución Francesa busca la libertad y busca del hombre, busca los derechos del hombre, pero se olvida completamente de la mujer. Como otras muchas tantas guerras, somos usadas
porque la mujer en la Revolución Francesa lucha, y lucha mucho, lucha codo con codo con los hombres en busca de esa libertad y en busca de esa igualdad, pero se encuentra que después es relegada completamente y de nuevo se la vuelve a mandar al hogar, a cuidar de los hijos y a cuidar del hogar, porque ese es su papel. Y es en un manifiesto en el que mujeres se reúnen y piden que esa libertad, esa igualdad que se pedía para el hombre se haga también efectiva para las mujeres. Y ahí es como que se da ese pistoletazo de salida para el movimiento feminista. Posteriormente nos encontramos con las sufragistas, exactamente igual. Mujeres de repente toman conciencia, se dan cuenta de la desigualdad que existe en cuanto a los derechos y consideran que uniéndose y ejerciendo presión y haciendo fuerza y luchando conseguirían algo que a día de hoy es impensable, que una mujer no pueda votar. Pues la manera que la conseguimos fue luchando. Me hace muchísima gracia, supongo que vosotros también lo habéis escuchado y los que tenéis redes sociales estaréis hartos de verlo por redes sociales. Existen muchas maneras de echar por tierra la lucha feminista o de desacreditar a la lucha feminista. A mí una de las que más gracia me hace es la comparación de las feministas de antes con las feministas de ahora. Por dos razones. Una, porque hay muchos que dicen que los derechos que consiguieron las feministas de antes eran legítimos, era una lucha legítima, era algo que había que conseguir y bravo por ellas, pero que lo que nosotros estamos pidiendo ya no. Es decir, por lo que se luchaba antes era válido, era legítimo, era necesario, pero lo de a día de hoy no. Es decir, ya os estáis pasando. No, ya habéis conseguido, son los mismos que dicen que existe igualdad, no hay más. Pero por otro lado, que me hace muchísima más gracia todavía, es cuando dicen que las feministas de antes son feministas de verdad y no las de ahora, que lo único que nos dedicamos es a dejarnos los pelos largos, a enseñar las tetas y a manifestarnos. Ninguna revolución se ha hecho de manera silenciosa. O sea, esos derechos no cayeron del cielo, perdón. Esas mujeres, existen testimonios gráficos de mujeres en siglo pasado enseñando pechos en una manifestación como manera de empoderar el cuerpo femenino. Existen testimonios gráficos de mujeres en manifestaciones, estoy hablando de sufragistas, sufragistas además las ves vestidas de la época, quemando banderas, quemando libros en mitad de la calle. Es decir, las feministas de antes no conseguían las cosas de manera pacífica como se está intentando hacernos creer, que pedían y ya se les daba. No. De hecho, todos los términos que utilizan ahora para descalificarnos son términos que se han utilizado anteriormente. Es más, el mismo término feminismo, el mismo término feminista, se emplea por primera vez para desprestigiar la lucha de las mujeres por sus derechos. Lo utiliza un periodista francés y lo que viene... Lo utiliza realmente el feminismo, antes de la lucha feminista, el feminismo se entiende en medicina, es una enfermedad, venía recogida en muchísimos tratados médicos y lo que hacía referencia era al hombre que por enfermedad tenía muchos rasgos femeninos, ¿vale? Porque tener rasgos femeninos es una enfermedad, por supuesto. Utilizando ese término médico, un periodista francés a las sufragistas de la época las llama feministas, es decir, hombres con rasgos femeninos, como una manera de desprestigiarnos, de invalidar nuestro discurso. Y es una mujer muy lista la que se apodera del término, exactamente igual que ha ocurrido ahora con el término feminazi, la que se apodera del término y lo convierte lo hace bandera de esa revolución, de ese movimiento. Es decir, que siempre la lucha feminista nunca ha sido una lucha pacífica y nunca ha sido algo fácil, nunca ha sido ninguna lucha fácil. Siempre ha encontrado resistencia, siempre ha encontrado la oposición. Lo único que esa oposición va mutando, al igual que nuestra lucha va mutando exactamente igual. Lo que pedían las primeras feministas no es lo mismo que se pedía hace 40 años y no es lo mismo que se pide a día de hoy.
pero decir que las feministas de antes sí eran feministas porque no enseñaban los pechos o porque se dedicaban a luchar por cosas que realmente eran necesarias y que nosotros no, es una nueva manera de decirnos quedaros en casa porque no vais a hacer absolutamente nada con lo que estáis intentando. El tema precisamente de la extrema derecha, de cómo está avanzando en nuestro país la extrema derecha bajo las siglas de un partido que se dice de sí mismo abanderado de las mujeres y que lo que quieren es salvaguardar la integridad de las mujeres, y lo que nos estamos encontrando es que lo único que hacen es fomentar los mitos contra los que llevamos años luchando las feministas, que ahora, por desgracia, están volviendo a salir a la luz y además multiplicados por 100, como es, por ejemplo, las denuncias falsas, como es, por ejemplo, los hombres maltratados, como es, por ejemplo, está calando muchísimo ese discurso que los casos de violencia de género que existen en nuestro país son llevados a cabo por extranjeros. Es decir, los españoles no matan, nada más que son los extranjeros. Es lo que hay. No sé cómo lo veis vosotros, pero si vuelvo a repetir, si tenéis redes sociales veréis que ese es el discurso, y de repente te encuentras a personas que jamás han compartido una noticia sobre violencia de género, que de repente te la encuentras compartiendo absolutamente todas, en las que además el titular deja muy claro cuál es la nacionalidad del asesino. Es decir, o también lo de la violencia hacia los animales, las mujeres y los hombres, lo mismo. La violencia es violencia sin más. Es el mensaje que están claro, dando ahora mucho de que es lo mismo. Claro, es que es una manera de negar. El poner el foco de atención en otro tipo de violencia es una manera de negar que nosotras sufrimos una violencia estructural. Es decir, que nosotras vivimos bajo esa opresión y que nosotras sufrimos esa violencia que no deja de ser la punta del iceberg. Entonces, si metes esa punta del iceberg dentro de las otras violencias, del iceberg te olvidas. Ya no te importa todo lo que hay debajo. Es decir, la mujer es maltratada igual que el hombre es maltratado, igual que el perro es maltratado, igual que el anciano es maltratado. Vale, pero es que todo lo que hay detrás, ¿dónde está la sexualización? ¿Dónde está la cosificación de la mujer? ¿Dónde está el techo de cristal? ¿Dónde está la igualdad de oportunidades o desigualdad de oportunidades, mejor dicho? ¿Dónde está la conciliación? ¿Dónde está...? Te olvidas, es que ya te lo quitas por completo. Entonces, es un discurso muy fácil que además cala muy bien. Pero es que voy más allá. O sea, un partido político que en cuanto a subvenciones lo único que plantea es financiar la tauromaquia y la caza, me está diciendo que la violencia hacia la mujer es igual que la violencia hacia los animales, ¿vale? Pero es que a ti no te importa ejercer violencia hacia los animales y disfrazarlo de tradición. También es verdad que yo hablo como vegana y a lo mejor pues me duele un poco más esa financiación hacia la tauromaquia, pero para que veáis lo incoherente en sí del discurso. Es decir, días después de plantear que uno de los puntos fuertes en Andalucía es la protección de la tauromaquia y de la caza, me meten la violencia hacia la mujer exactamente igual que la violencia hacia los animales. Cuando tú ya me estás diciendo que es que no te importa financiar la violencia hacia los animales. No sé, a lo mejor yo es que hago demasiadas uniones o soy demasiado retorcida, pero a mí me deja bastante claro para la extrema derecha cuál es el papel o cuál es la posición de la mujer, si me la está poniendo al mismo nivel de los animales, y no porque nos ponga al mismo nivel de los animales, sino porque, vuelvo a repetir, es que no te importa financiar la tortura de esos animales. Entonces, muchas veces son sin sentido. Es cierto que todos los que estamos aquí escuchamos ese discurso o leemos o vemos y nos echamos las manos a la cabeza y nos parece sorprendente que alguien pueda llegar a pensar eso, pero por desgracia es un mensaje que está calando muchísimo. Entonces, me gustaría, como somos muy poquitos y para no hablar, no os voy a contar nada que no sepáis, sí que me gustaría que me dierais vuestra opinión en cómo creéis que se debe combatir ese discurso. ¿Qué creéis que debemos hacer nosotros como feministas? No sé. Como feministas, además, no de palabras, sino como feministas que estamos en la lucha activa. Básicamente, a mi modo de ver, el feminismo lo que pretende es en realidad aportar el 100% de la capacidad de la sociedad.
sociedad. El no feminismo es prácticamente amputar el 50% de la capacidad de la población. La valía de los hombres, bueno, va a decir, la valía de las mujeres, eso significa que en realidad, aparte de la cuestión de la tauromaquia y la casa, realmente este tipo de partidos de extrema derecha no hay en realidad una querencia en cuanto a la evolución de la sociedad, pero tienen que evolucionar una parte de la sociedad, mientras que otra parte de la sociedad, que el 50% de las capacidades de esta sociedad, pues queda absolutamente empujado al ostracismo y amputado en definitiva. O sea que en realidad no obedecen a que ellos pretendan cambiar la sociedad, ellos quieren cambiar únicamente el 50% de la sociedad, mientras que otro 50% lo mantienen absolutamente empujado, ya te digo, al ostracismo, ¿no? No es aprovechar plenamente la sociedad, o sea, al 100% de la sociedad, hombres y mujeres. Y el 50% tampoco, porque de ese 50% saca homosexuales, saca, por supuesto, aquellos que no profesen la religión católica, saca, no es solamente el 50%. Pero es que yo voy más allá, que todos estamos de acuerdo con eso, pero es que ese discurso está calando y muchísima gente se cree realmente que las medidas o que lo que propone este partido va en beneficio de las mujeres y va en beneficio de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo creéis que debemos actuar nosotros, que somos feministas? ¿Cuál creéis que debe ser nuestro discurso? ¿O creéis que no debemos entrar al trapo? ¿O creéis que no debemos entrar? No me levante la mano, hablo directamente. Yo creo que por casos, ¿no? Uno de los problemas que entiendo yo que se ha cometido desde la lucha feminista ha sido el dar por sentado la lucha en sí, o el dar por asumida o por conseguida la lucha feminista o parte de ella. ¿Qué quiero decir con esto? Hago un paralelismo. Esto es como, por ejemplo, la lucha del colectivo LGTBI. Con la aprobación de la ley de matrimonio homosexual se dio por sentado de que se había llegado a un techo de reivindicación y de logros, y por lo tanto que ya la sociedad española ya estaba, de hecho, mundialmente se reflejaba como tal, de que la sociedad española ya avanzaba a tal punto que cuestiones como la lucha del LGTBI ya estaban superadas. Sin embargo, vemos que en los últimos años el número de víctimas de agresiones a causa de su orientación sexual ha aumentado de una manera escandalosa, y en zonas o en ambientes que supuestamente son cosmopolitas y progresistas. Hablo de Barcelona, hablo de Madrid, de zonas que dices tú, donde menos se te ocurre que pasen este tipo de agresiones es precisamente donde la lucha, el colectivo LGTBI es precisamente fuerte. Algo pasa igual con el feminismo, entiendo yo, que se ha dado por sentado o por asumido de que muchos de esos logros que han sido calificados como legítimos, al ya ser conseguidos, ya no había sentido de permanecer en la lucha y por lo tanto en la beligerancia contra quienes precisamente la negaban, que luego se la hicieron suya. Porque aquí el sistema ha sido capaz de mutarse y acabar asumiendo el discurso feminista, y vemos que el Partido Popular hoy en día es un partido a favor del colectivo LGTBI cuando votó en contra en aquella famosa votación, y tenemos a un señor, que es el señor Maroto, que dice que en el PP hay más gays que en cualquier otro partido político. Lo cual es cierto. También, no, es legítimo, es decir, una cosa no quita la otra, si legítimamente uno es de derecha es adelante. El problema no es ese, sino que a lo que voy es que se nos ha olvidado de que la lucha feminista no es solamente después que... de esto yo no sé si seguirán. ¿El qué? Que después de todo esto no sé si seguirán perteneciendo al Partido Popular. Me parece muy fuerte que sigan. No, porque Escucha, el sábado y... Tenemos ¿Te lo crees? ¿Tú lo escuchas, el problema es que que realmente está tan bien articulado ese discurso, es que está muy bien hecho, es que está muy bien planteado y cala de manera muy rápida. Pero mira, a lo que yo Y quería... dice, hasta tal punto de que mujeres que se han considerado feministas a día de hoy apoyan a Vox. Hasta el punto de que asociaciones LGTBI apoyan a Vox. Y te parece incomprensible. Pero es que está también partimos de la base de que muchas veces damos por supuesto, damos por hecho que la sociedad entiende lo que se le está diciendo. Y no es así. Pero que no entiendo. No lo llegan a El entender. problema es que no profundizan. Ellos Claro. se quedan con el mensaje primero y dicen sí, tienes razón. Y ya está. Es que lo que yo quería plantear era que la cuestión del escenario político y social es el que debatemos muchas veces. Si nosotros vamos al escenario político y social que nos dibuja Vox o el Partido Popular, estamos haciendo juegos. ¿Por qué planteo la cuestión del escenario? La emancipación de la mujer, cuando digo emancipación económica y social y política, no se ha conseguido.
Los sectores precarios, más precarios de la economía son sectores precisamente femeninos. Los sectores donde la mujer trabaja son más precarizados, el sector del cuidado, ya no hablo de ciertas ocupaciones. Y esto, sin embargo, si planteamos toda la lucha feminista como también la lucha por la emancipación de la mujer, yo creo que ya estamos cambiando de escenario. Y ahí, por muy de derecha que sea la mujer, es consciente de que está trabajando haciendo el mismo trabajo que el hombre, pero cobrando la mitad o cobrando menos. Ya estamos entrando en zonas que entiende y que asume que las ve propias. Esto, por ejemplo, como el tema de... ahora se me ha ido. Sí, el tema cuando hablamos de emancipación. Ayer el magistrado Bosch dio unos datos que los sabíamos, los conocíamos, pero que muchas veces no decimos. Cuando hablaba de la violencia de género, la mayoría de las denuncias por violencia de género que no prosperan es porque la víctima da un paso atrás y no continúa con la demanda. Y muchas veces la causa del paso atrás que dan esas víctimas se debe precisamente a variables económicas y de dependencia económica del maltratador. Imaginaros si no existieran esas ayudas que a día de hoy tienen las mujeres víctimas de violencia de género gracias a la ley de violencia de género. Si no existiesen esas ayudas, que gracias a esa ley muchas mujeres han conseguido salir de su casa. Ya no es yo no estoy hablando de la ley en cuanto a penología. O sea, ya no estoy hablando no, estoy hablando a todo el previo a entrar en el juzgado, a esa ayuda tan necesaria para que esa mujer primero sea consciente de que está siendo maltratada y en segundo lugar tenga dónde ir, sepa dónde ir y tenga dónde ir. Y ya no estoy hablando ni siquiera del sistema judicial, sino estoy hablando de eso, de darle la posibilidad a muchísimas mujeres que aguantan porque no tienen manera de valerse por sí mismas, a poder salir de ese hogar. Quitar la violencia de género es quitar eso. Pero aquí el centro sigue siendo muy complicado. El hecho de que una amiga venga y te diga estoy sufriendo maltrato y tú la apoyes, tú es que no puedes decirle deja tu casa y sal, porque es que no tienes medio. No hay una institución que se encargue de esa familia en ese momento en el que ella decida. Se supone que tenemos el centro asesor de la mujer, se supone. Debería ser efectivo. Debería ser efectivo que tú remitas a esa amiga tuya al centro asesor de la mujer y que desde el centro asesor de la mujer se le dé todos los medios para que pueda salir de esa casa. Pero esos medios tienen que ser inmediatos, porque de la experiencia que tengo es que ahora termino por callarme y no decirle deja tu casa y sal, ¿por qué no? Pues no te calles. No, pues es que no puedes hacer otra cosa. ¿Qué le vas a decir? Vete a denunciar. Si cuando denuncia, ¿dónde va a volver? Si esta mujer no tiene dónde ir. Me encantaría cogerla a ella y a sus hijos tenerlos conmigo a la casa, pero es imposible. Entonces, ¿qué te queda? Te queda estar ahí apoyándola, pero que a la hora de la verdad queda muy en el papel, pero no... De eso hablábamos, por eso decíamos de la diferencia que existe de la ley a lo que es la realidad. A lo que es la realidad. Es que es el modelo económico político, Julia. Al final el modelo actual se sostiene sobre la opresión y sobre la precarización de una clase dominante sobre una clase dominada. Y la clase dominada, al fin y al cabo, mayoritariamente son las mujeres y son los inmigrantes y son los extranjeros y son. Y entonces, claro, el sistema sin esa clase dominada no puede prosperar ni puede seguir hacia adelante. Si tú hoy propones acabar con la precarización de los sectores femeninos y si tú aspiras a la equiparación salarial, si tú llamas a casos que son de lógica, más allá de la ideología, te encuentras con quién? Contra el poder fáctico, que es un poder machista, patriarcal y, en este caso, un modelo capitalista que se sostiene sobre eso. Entonces, tú no le hables al capital de violencia de género, no le hables de que, por ejemplo, en una entrevista de trabajo te pregunto si te vas a casar o no, ¿a ti qué te importa? O si te preguntas si vas a tener hijos. El otro día, es ilegal, vamos a decir. Claro, por el fin de año, un sketch que fue magnífico, que el de José Mota, el que invertía el papel de hombre por mujer, de mujer por hombre, y le preguntaban eso, que si tenía pensado él siendo hombre, si tenía pensado ser padre o no. Y le pareció escandalosa la pregunta. Pues eso pasa con la mujer diariamente. Tú a una entrevista te preguntas si va a ser padre. Claro, ahí tenemos el problema de la normalización. Es decir, que tenemos tan normalizado el que te pregunte en una entrevista, el que quien esté al cuidado de los padres si son mayores es la mujer, la que si la familia no se sostiene y tiene que dejar el empleo para poder sacar a la casa es la mujer. Está tan normalizado que se llega a atacar a la mujer que no asume ese rol que le han impuesto.
porque no deja de ser un rol impuesto, pero es lo que tú dices. Es que si tú quitas ahora mismo, o sí, si tú quitas no, si tú pagas a la mujer lo que hay que pagar y lo que se le debería pagar por lo que hace, esto se hunde. Todo más lleva intentando hablar. No, yo lo que quería, retomando el hilo de la pregunta que planteaba, sí, ¿qué podemos hacer contra que me interesa muchísimo. Creo que es el nuclear sobre lo que giran los talleres que afortunadamente hemos ido desarrollando contigo, ¿no? Y es que además de la concienciación del pueblo en general en cuanto a hacia dónde vamos, también hay una falta también de proyección por parte de las personas que estamos concienciadas, por decirlo de alguna manera, sobre los peligros, alarmados sobre los peligros de la extrema derecha. Estamos asistiendo básicamente a cómo se va dando pasito a pasito en la deconstrucción de la democracia, pero una deconstrucción que no solamente parte de Vox, sino que parte por parte del pueblo, es el pueblo contra la democracia. Y claro, uno cuando busca ahí cuál es el origen, todo acaba desembocando a un mismo lugar, ¿no? Que son los problemas socioeconómicos que parecen ser sempiternos y que no acabamos de sobrepasar o de superar, y a una izquierda incapaz de haber puesto en práctica una alternativa a la derecha y a lo que supone la crisis y lo que supone también una pérdida de capacidad económica, calidad de vida, el hambre, ¿no? Que es realmente lo que toca a la gente. Eso se nos está revirtiendo en contra, porque cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de progresismo, hablamos de justicia y hablamos de equidad, estamos hablando de izquierda, al fin y al cabo. No hay que negarlo. Yo creo que ha llegado el momento de llamar las cosas por su nombre. Hablamos de izquierda. Y cuando estamos hablando de contrarrevoluciones o movimientos en contra de lo que hemos alcanzado a lo largo de los últimos 40 años, estamos hablando de la derecha. La derecha que ahora se ha destapado y que si no era capaz de decir algo, ahora sí tiene un títere a través del cual manifestarse, o simplemente ha llegado el punto en el que ellos creen que ya no tienen por qué sentir vergüenza e intentar retomar lo que habían perdido a lo largo de los últimos 40 años. La Segunda Guerra Mundial nos enseñó una cosa, que era muy fácil señalar a un colectivo determinado, señalar que los medios de comunicación engañaban, señalar la identidad como algo fundamental para una nación. Estamos hablando de una identidad excluyente, hablamos de una identidad religiosa, hablamos de una identidad que absorbe a la mujer y deja de ser sujeto político para ser un derivado de las necesidades del hombre, etcétera, etcétera. Esto se hizo en la Segunda Guerra Mundial, pero es que los alemanes no fueron conscientes de lo que habían hecho hasta que se gana la guerra y salen los judíos de los campos de concentración. Es cuando en ese justo momento se les genera un afecto muy negativo del gran alcance de sus actos. Ahora estamos en esa misma situación. La gente no es consciente de los actos, de lo que tú muy bien indicas, ¿no? De cómo son capaces de convertir en algo viral un vídeo donde, por ejemplo, se acuse de forma infame a un extranjero de una determinada violación, cuando, aunque lo repitamos, y esto lo siento, tengo que decirlo, lo lamento, aunque lo repitamos hasta la saciedad, aunque el fiscal Bosch lo diga, aunque el Observatorio de la Mujer dé datos, aunque el Tribunal Superior vuelva a dar datos, aunque las máximas instituciones den día tras día datos sobre la falacidad en torno a que la violencia de género también afecta al hombre, o que los inmigrantes son los que protagonizan en su mayoría los delitos en contra de las mujeres, por mucho que lo repitamos, no sirven para nada. No sirven absolutamente para nada. ¿Cómo lo combatimos entonces? Claro, un afecto negativo, y ahí donde yo sé lo que sucede, no sé cómo hacerlo, pero un afecto negativo como el que estamos sufriendo ahora, que viene del miedo a perder el trabajo, del miedo a perder lo poquito que te queda, del hambre que estás pasando y creer que puede venir algo peor, y
que genera un odio visceral que va de la razón y que se va a la parte de las afecciones, un afecto negativo solamente es desplazable por otro afecto positivo de mayor fuerza o por un afecto negativo de igual o mayor fuerza que el anterior. ¿Cómo somos capaces nosotros, los que estamos en el otro lado, de generar un afecto alegre, lo suficientemente positivo, que sepa canalizar o sepa desplazar esos afectos negativos? Parecía que el 15M lo iba a lograr, pero es que el 15M, en la puesta en marcha de las políticas de los gobiernos del cambio que nos prometíamos tan felices, no acaba de arrancar, salvo en determinadas ciudades. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que en torno a esa idea de generar afectos positivos es donde tenemos que trabajar, porque el ser humano, en la razón, vamos a perder. Por mucho que repitamos que solamente el 0,1% o el 1% o el 10% o el porcentaje que queramos de las denuncias por violencia de género las sufren los hombres, por mucho que lo repitamos, por mucho, no vamos a desplazar ni un solo aspecto negativo. Hombre, eso está claro desde el momento que yo creo que está, que está más que claro que quien ha llevado la ruina al país no han sido ni las asociaciones feministas ni los inmigrantes. Eso está más que claro. Y es brutal cómo eso se cree a día de hoy, cuando además se sabe cuál es el porcentaje de los presupuestos que están destinados tanto a unos como a otros, y ni se nos pasa por la cabeza, hablo así en general, a mí sí, se me pasa claro, se nos pasa por la cabeza que la Gürtel, la Púnica, no tenga absolutamente, eso no tiene absolutamente nada que ver. Los dineros, las subvenciones que reciben los inmigrantes y las subvenciones que reciben las asociaciones feministas. Yo creo que el problema lo tenemos nosotros porque nosotros estamos acomplejados. ¿Quién estará acomplejado, tú? No, de verdad, no. Yo cogí un par de kilos, pero complejo. No, pues lo planteo cuando digo complejado, porque yo el otro día cuando escuché a Casado decir el PP y sin complejos, Fabra y sin complejos, o sea, citando auténticos delincuentes pero sin complejos. ¿Fabra sin complejos, digo? Sí, Fabra sin complejos. No lo he visto yo. O sea, hay que recuperar, claro, ¿qué dices tú? La derecha no tiene vergüenza. Se ha perdido el miedo a ser un sinvergüenza. Eso Claro, es lo que ha pasado con Vox. Sí, Fabra no es el que ha salido ahora hablando muy bien de Vox. No, pero es el de Castellón. Sí, es que Fabra ha dado una entrevista el mismo. poniendo por las nubes ahora a Vox. Claro, es lo que toca. El mismo. Es lo que está de moda. Lo que yo digo es que la derecha históricamente nunca ha tenido ese complejo. La derecha es la misma que controlando el capital es la que provoca la crisis. La misma derecha es la que provoca la crisis. La misma derecha es la que crea un modelo, por ejemplo, del 96 en base a la precarización del mercado laboral. Y aquí en España hablamos del milagro español cuando eso no era ni milagro ni era nada. Es la misma derecha que permitió la mayor entrada de inmigración ilegal a España. Es la misma derecha. Es la misma derecha que permitió la ampliación de la brecha social en este país. Sin embargo, la gente que ha sido oprimida por, digamos, esto es como cuando, por ejemplo, lo que decía aquí Fede, que siempre se me que el que le enseñan a limpiar las botas. Al que le enseñan a limpiar las botas se queda toda su vida que solamente sirve para eso, para limpiar las botas. Para nosotros, la clase dominante, que es básicamente derecha y capitalista, nos ha enseñado siempre que nosotros solamente sabemos limpiar las botas. Y lo que nos vendan lo vamos a acabar asumiendo. Y nosotros tenemos en nuestro particular síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero a gran escala. A gran escala. Y el problema es que desde la izquierda, en lugar de luchar con beligerancia y sin complejos, lo que hacemos es ir siempre con... No, igual no son las maneras. Igual hay que ir poquito a poco, igual hay que ir paso a paso. Y cuando contamos el poder, o el poco poder que llegamos a ostentar, mejor dicho, nunca lo llevamos hasta el final. Los gobiernos socialistas, si se les puede calificar en cierta medida de izquierda, nunca le llevamos al final, siempre acabamos subiendo a los mismos intereses. Y cuando, por ejemplo, en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, que son ciudades donde los sectores del cambio son fuertes, muchas veces cuando intentan llevar a cabo medidas contundentes y de choque, a veces se encuentran oposición en su propio bando. Dicen, no, es que si no hay medidas de choque, si no hay un cambio radical, un cambio violento en el buen sentido de la palabra, cuando digo violento no me refiero a algo físico o algo, no, violento en el sentido de drástico, las cosas no avanzan. Si las sufragistas no hubiesen sido reprimidas, difícilmente hoy en día las mujeres podrían votar. Si en el 8, para la jornada de las 8 horas, si no hubiese muerto gente quemada en la fábrica, no habría, hoy en día seguramente estaríamos trabajando 13, 14, 15 horas. Legalmente. Porque legalmente hay gente que ya las trabaja porque si no llega a fin de mes. Y más. Entonces, claro, nosotros no, o los escándalos de la banca, no nos enfrentamos abiertamente.
Pero porque el sistema no es tonto, el sistema siempre se monta y siempre sabe repartir las migajas cuando debe de repartirlas y te acaban convenciendo tú, como buen esclavo que eres, de que el amo es bueno. Y al final, nosotros aquí, los 45 millones que hay en este país, nos hemos convertido en negros domésticos. Pues hay que empezar a convencer a la gente de que siendo doméstico no vas a avanzar. O eres del campo o no eres nada. Entonces, eso hay que empezar a... Sobre todo a las mujeres. Es decir, la democracia sin... Esto decía Sankara en su momento, antes de que lo derrocasen en Burkina Faso, de que la democracia sin mujeres no es democracia. No hay progreso sin las mujeres. Y cuando decimos la mujer no lo decimos como una consigna, sino una mujer en el más sentido amplio de la palabra, con un poder de verdad en sus manos, con una capacidad real de decisión sobre primero sobre su vida personal y luego su vida colectiva, cosa que no pasa. Y lo de la violencia de género, lo que decía Nelet, yo he llegado a la puerta de un juzgado, a la puerta de la sala del tribunal, y la persona que estaba a mi lado se negó a entrar y dio marcha atrás. Y yo casi le pegué al abogado, casi pego al abogado porque esa señora que estaba a mi lado no quiso o no pudo o no supo seguir hacia adelante con la denuncia. Pero es que yo lo veo completamente normal, o sea, no lo veo normal, o sea, no lo veo normal, Sí, lo entiendo. Lo entendemos, Lo efectivamente. entiendo. Desde el momento que vas a la comisaría y el policía que te está tomando la denuncia está cuestionando. Te cuestiona, efectivamente. Claro, No tiene si ya sentido. partes de ahí y le sumas lo que ella ha dicho, que es que encima no tienes los medios necesarios para poder empezar una vida de cero a salvo, normal que quite la denuncia. No te puedes ni imaginar la presión que se puede llegar a sentir, y más, nos creemos que la mujer maltratada es una mujer que está como Alba y como yo, y la mujer que está maltratada está al 20% de su capacidad, el otro 80% se ha destruido absolutamente, por completo. Y además de ese 20% que le queda, el 10% es para repetirse que probablemente ella tenga la culpa de lo que está ocurriendo, o cuestionarse qué cosas puede hacer para que cambie, o qué cosas han hecho que eso llegue a ocurrir, y el otro 10% está intentando sobrevivir. Es decir, es una mujer que ya de por sí lucha con la culpa y la incomprensión. Si llega a una comisaría donde no se le va a atender adecuadamente y a un juzgado donde no se le va a atender adecuadamente porque nuestros gobiernos no se han preocupado de formar a los profesionales que se van a encargar de atender las denuncias por violencia de género o las denuncias hechas por mujeres en cuanto a violencia de género, no solamente en el ámbito doméstico, sino a cualquier tipo de violencia de género, ya sea una violación, ya sea una situación de acoso, ya sea si no tenemos a profesionales que estén formados en el tema, es normal que esa señora, esa mujer, esa chica, cuando llega al juzgado se derrumbe y ya no pueda más. Es normal. Y eso es lo que tenemos que intentar evitar. Esa es la verdadera razón por la que... ¿Cuál es el problema? Que todas esas denuncias que se acaban retirando, aquí hay gente que las está aprovechando para meterlas dentro del saco de las denuncias falsas. ¿Vale? Entonces hay que diferenciar mucho entre lo que es una denuncia falsa de he mentido, ¿vale? Y nos debemos olvidar que en nuestro código penal se penan todas las denuncias falsas, de todos los delitos, muy severamente además, mucho. Eso no lo debemos olvidar y parece que lo estamos olvidando. O sea, aquí no existe ningún mecanismo que defienda a los hombres de las denuncias falsas. No, perdona, claro que existe. Se llama Código Penal, igual que existe si a mí me denuncias por estafa o si a mí me denuncias por robo y estás mintiendo, exactamente igual. Pero mi pregunta va más allá. Mi pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Venga, Julio. Yo iba a volver a la pregunta, ¿no? Y enlazando un poco con lo que decíamos, que yo creo que también que es verdad que lo que mucha gente entiende como una verdad absoluta, tú no puedes combatirla con la verdad real, con los datos, porque eso es inútil, ¿no? Y aquí es verdad que yo muchas veces lo he hablado con Moja, ¿no? Es decir, saber qué hacer pero no saber cómo hacerlo. Yo aquí quería enlazar con una frase de Gramsci que dice que en la lucha política hay que ir donde el adversario es más débil y en la lucha ideológica donde el adversario es más fuerte. Por lo tanto, dividir entre dos campos, ¿no? Digamos que por un lado, una lucha ideológica, que sería la de más largo recorrido, que entraría, por ejemplo, en esta charla, ¿no? El trabajo de hormiguita, de poco a poco, de concienciación, que ahí sí que tenemos que entrar en aquellos sitios donde el enemigo es fuerte porque ni siquiera hay ideología. Sin embargo, creo, y esto es la mayor clave, creo, además en este momento electoral en el que estamos, en el que la extrema derecha sube electoralmente,
que en lo político tenemos que ser muy hábiles, saber detectar muy bien, con respecto al feminismo, con respecto a la cuestión del género, cuáles son los elementos en los cuales la extrema derecha conecta con una gran parte de la sociedad, independientemente de que sea verdad o sea mentira. Pero ¿qué es lo que conecta? ¿Qué es lo que la gente entiende como verdad? Sea la cuestión de la denuncia falsa, sea la cuestión de lo que sea. Y por lo tanto, en la lucha política, es decir, en la batalla mediática, en el discurso político de los partidos, evitar esas cuestiones y entrar en las cuestiones en las que dentro del feminismo y de la cuestión de género sí somos fuertes nosotros y se quedan ellos desnudos. En las que ellos no conectan con la gente, en las que somos nosotros los que somos capaces de conectar con las pasiones o con los afectos de la gente. Si detectamos, por ejemplo, que la extrema derecha o el discurso de la, no ya de la extrema derecha, sino de la derecha, que se hace cada vez más extrema por culpa de la extrema derecha, es débil en diferentes cuestiones, no lo sé, en la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, o en los derechos de los homosexuales, o en cualquier cuestión que pueda quedar más. Sí, que parece que como todavía no se está cuestionando mucho esos es decir, temas. nosotros centrarnos en ese discurso en el cual ellos no tienen nada que hacer. Creo que si entramos en el marco en el que ellos son capaces de conectar mejor que nosotros, sin haber hecho previamente ese trabajo ideológico que es de manual recorrido, es donde perderemos. Si detectamos, por ejemplo, que ellos son fuertes en el tema de las denuncias falsas, si nos ponemos a reproducir todos los días, no, es que las denuncias falsas son un 0,01%, no servirá de nada. Porque ahí no ha existido aún ese trabajo de concienciación previo que hace que si ellos dicen algo que es lo contrario a eso, no conecte con la gente. Ahí estamos intentando rebatir, si quieren, una pasión o una concepción de verdad con hechos, con datos, y eso no sirve políticamente. Eso sirve, insisto, en lo ideológico, en el de largo recorrido. Entonces, dentro del qué hacer, creo que un poco, a partir de ahí, entra el trabajo de saber detectar y saber elegir muy bien los temas, pero creo que esa debe ser la premisa. Detectar en qué temas dentro del feminismo, cuáles son los elementos en los que ellos conectan con la gente, que la gente siente, al menos que tiene una parte de verdad, aunque no sea una verdad absoluta, pero al menos sí que entronque con algún tipo de pasión o de afecto de la gente, y por tanto no dar la batalla ahí porque ahí ganan ellos. Ese es su marco. Y en política, cuando tú aceptas el marco del enemigo, es cuando has perdido. Hay un autor que se llama Leikov, que escribió un libro que era No pienses en un elefante, que hablaba de eso. Si te digo no pienses en un elefante, ¿en qué piensas? En un elefante. Y te dice básicamente que si tú aceptas los marcos discursivos del adversario, es cuando ya has perdido. La política consiste en llevarte tú la agenda, llevarte tú la discusión política al marco en el que tú eres ganador, a los temas en los que eres tú el que es capaz de apelar a las pasiones y a los afectos de la gente y dejar al adversario con las meras razones, que es con lo que no ganas en política. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que analizar. Evitar la confrontación directa y entrar por la puerta de atrás. ¿Cuáles son las cuestiones en las que ellos son fuertes? Evitarlas y centrarnos en las que nosotros somos fuertes y intentar llevar la agenda de la discusión pública y mediática a esos campos. Claro, aquí nos encontramos con que yo considero que le hemos dejado demasiado terreno. Se le ha permitido. Que le hemos dejado. Me refiero que el poder fáctico le ha permitido. Tengo un rato. Que no habla nunca. A ver, yo No, quiero contar. que moderó la charla que Es verdad que aquí los hombres y aquí no habla ninguna. ¿Qué pasa? Estamos ya con el Me voy a mansplaining hacer aquí, ¿eh? total, Total. A ver, yo quiero decir un par de cosas. Primero, Ceuta, que es mi terreno donde yo me muevo, yo veo gente normal de mi entorno votando a Vox firmemente. Yo pregunto, porque yo soy psicóloga, digo, habrá algo ahí debajo que yo no estoy entendiendo. Y me dicen, no, es que los menas. Claro, en Ceuta ellos tiran del tema los menas, el racismo, la xenofobia, toda esta historia. Y bueno, la violencia de género es verdad que no estoy muy de acuerdo, pero si me quitan los extranjeros yo voto. Entonces, también es un problema gordo. ¿Qué pasa? El tema de la violencia de género, que a mí me toca particularmente y me afecta bastante. Hay una cosa que no dice nadie. Yo cuando me enfrento a esta gente, yo paso de decirle que las denuncias falsas son un 0,014%. Que hay hombres maltratados, claro que los hay, pero que la motivación no es desde luego la misma, que hay una estructura que protege al maltratador, al violador y a que a las mujeres nos tiene como cosas. Da igual, porque ellos le van a dar la vuelta. Lo peor que tiene el querer eliminar la ley de violencia de género es que hasta antes de esta ley era un problema privado. A mí se me cae una bombilla en lo alto de la cabeza de mi casa y es lo mismo que mi marido me pega una paliza. Es más, hasta ese momento, si la mujer quitaba la denuncia, no hay procedimiento, no es un delito público. Lo siento en el alma. Eso es muy importante, y eso la gente no lo sabe. Yo creo que, mira, lo que he dicho esa gente no lo sabe. Creo que, claro. mira, es que cuidado, o sea,
Mi padre ve que a mí me están No, no solo maltratando eso. y mi padre no Claro, puede ya no solo denunciar. eso, yo como Tengo que denunciar ciudadana, me pone si en yo- una situación jodida. Si yo estoy escuchando Jodida. a mi vecino, si sé a ciencia cierta que mi vecino maltrata a su compañera y una noche lo escucho y llamo a la policía, si quitan la ley de violencia de género, yo ya eso no lo puedo No hacer. lo puede hacer. Vuelves Yo a llamo a la tener que policía, me salir dice que- tú, vuelves a meter a la maltratada debajo de la alfombra. Yo Entonces, creo que vamos eso- a decir tonterías, Muy importante. de escuchar tonterías, de yo quiero la misma pena para todo el mundo, porque eso no son más que cortinas de humo. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo comparto mucho, Julio, lo que ha dicho, es verdad, lleva razón. Pero creo también, yo soy un poco crítica, me conocéis, vamos a dejar el feminismo de sofá, ¿vale? Vamos a salir a la calle. Mira, Vamos a ¿no? dejar de decir, vosotras estáis en la calle, quiero decir. Hombre, el 8M, Claro. el 8M del año pasado fue... Para mí fue un Sí, pero nos acordamos del 8M, precisamente. De las demás para cosas mí que fue han ido pasando, la un gente hito no sale a la histórico, calle. ¿vale? Pero yo creo que lo que ha dicho Alba es un buen ejemplo de... De lo que tú has dicho, de Claro, buscar ha otro- dicho, otro- Para mí eso es un marco ganador. Decir, si te hablan de Violencia, de las nuevas propuestas de la denuncia derecha, falsa. creo que llevártelo a ese terreno es bueno. Yo creo que nadie en este país puede rebatirte que es algo positivo el hecho de que lo que antes era un problema privado, con ese concepto de violencia doméstica, el haberlo llevado a la cuestión pública diciendo violencia de género como forma de entender que esto es un problema social que nos atañe a todos y a todas, creo que eso es un marco ganador. Creo que eso no te lo puedes discutir, te pones con alguien de Vox Nadie. enfrente y hay ganas. Sin embargo, si entramos en otras cuestiones, denuncias falsas, tal, es donde ellos conectan. Pero lo que ella ha dicho, por ejemplo, es muy bueno. Es decir, no, un momentito. La clave aquí para combatir esto es, quieren volver a hacer privado y doméstico lo que todo el mundo entiende, toda la sociedad entiende que es una cuestión social. O al menos casi todo. Pero yo creo que aquí hay un problema social que nosotros o no nos hemos percatado o lo hemos frivolizado. O sea, y aquí Julia, por ejemplo, es un claro ejemplo de cuando dio una charla sobre la violencia de género en el entorno de los adolescentes, de los más jóvenes, de cómo había aumentado y cómo se había normalizado las agresiones entre menores por violencia de género y de cómo había verdadera violencia de género en un entorno de 14 a Ahí 15 años. es verdad que en cuanto a los adolescentes, en cuanto a la violencia de género de los adolescentes, son muchos caminos Sí, pero Julia, los yo que lo siento confluyen. como, Es como- sí, pero no me centro en el tema de la violencia de género en los adolescentes, sino solamente como indicador de que socialmente hemos dado ya por superadas muchas cosas cuando lo que se ha hecho se ha ido asentándose de nuevo delante de nuestras narices y lo hemos ido permitiendo, porque lo más fácil es colgar el San Benito a alguien y buscar el chivo expiatorio a quien colgárselo, porque hoy son los menas. Y esa misma gente mañana irá al príncipe y dirá, no, vosotros no, los musulmanes son muy buena gente porque son españoles, los que vienen de Marruecos, y luego los que vienen de... Y van conquistando y así parcelitas, poco a poco, van cogiendo parcialmente. parcelitas hasta Y que eso lo cogen estamos el viendo pueblo delante entero. nuestra y mañana veremos a un Mohamed con una credencial de Vox. Eso lo vamos No, a ver aquí en descarto Tanta. tampoco, No, Pero lamentablemente, no, pero que lamentablemente, sí, porque al porque final el discurso es el es siguiente. lo que estoy Nosotros escuchando, tenemos no que acabar en esa ¿Y lucha. ese no será un traidor? La del chivo, la del chivo expiatorio es lo más sencillo. O sea, al final hay un artículo que muy escandaloso en su momento cuando salió como polémico, cuando dijeron Hitler compró a los alemanes. Y efectivamente compró a los alemanes con medidas sociales, con ayuda económica, bla, 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 bla. Y el culpable que eran los judíos, los homosexuales, los extranjeros, bla, bla, bla. La gente, claro, como a mí no me afectaba, yo estoy cómodo. ahí estamos hablando de privilegios y de derechos. El problema es que nos cuesta trabajo, muchísimo trabajo, soltar privilegios. Aunque soltar privilegios supongan que los demás ganen derechos. Y no podemos olvidar nunca que privilegio es algo que no nos corresponde y que tenemos que dar gracias por ello, y los derechos es algo que nos corresponde y que no hay que dar las gracias. Pero fíjate, yo voy a dar un ejemplo y me callo porque yo no me callo bajo el agua. Es el tema este de la inmigración que a mí siempre me ha enervado muchísimo, tanto aquí en Ceuta como en la península. El estado del bienestar en España y sobre todo la seguridad social no se sostiene sin la inmigración. El modelo actual de seguridad social, de pensiones, sin la inmigración no se sostiene. Si los 5 millones de inmigrantes que hay en España, nuestros abuelos no cobrarían la pensión. Si pensáis... Y eso se sabe a verdad. Entonces tú con esta gente, cuando le intentas explicar esto, le dices tú, dime tú cuál es la alternativa, señores de la derecha. ¿Cuál es la alternativa? Vale, mañana mismo expulsamos a los inmigrantes nacionalizados y no nacionalizados. ¿Cuál es la alternativa? La inmigración. Pues recortar, que es lo que ellos son profesionales. No, esto es como lo de Almería. En Almería ha ganado Vox, ¿no? Yo ya estoy viendo la cola de gente votante de Vox haciendo cola para trabajar en los invernaderos. ¿Dónde está?
O en Jaén, la aceituna, ¿dónde está esa gente? No hay. O en Huelva, la fresa. No hay. ¿Dónde está esa gente? No hay gente para trabajar en la aceituna, están pidiendo a gritos gente porque no hay, Y ¿verdad? aquí tengo que recordar el magnífico vídeo del Máquina Total, el hombre aquel de Jesús Zacariano, Soy fan total de ese hombre. en Sevilla creo que era, diciendo, señor de Bob, aquí, ¿dónde están los españoles primero? Venga. Claro, el problema en cuanto al feminismo es que han sabido crear una división en cuanto a lo que ellos consideran feminismo bueno y lo que se considera feminismo malo. Que el feminismo malo es el feminismo. El feminismo. Y después el feminismo bueno es el de aquellas mujeres que... Ayuso, Luzbetia, ¿no? Claro, esas son las feministas buenas, que son las que están luchando por que las mujeres estemos perfectas. Pero hay una cosa, perdón, que dice Muad, ¿A que cambio? sí llevo razón, perdón, Sí. me voy a colar aquí, me hace un spam. Cuando estudiábamos nosotras, había un libro que se llamaba Mi marido me pega lo normal, ¡Ey! ¿Verdad? ¿vale? Normal. A mí aquello me traumó. verdad, Mi verdad. marido me pega lo normal. Porque empezaba el tema de la violencia de género y tal a estudiarse un poco más formalmente, ¿no? Vale, era normal, el marido te pegaba. A los 4 o 5 años salió un libro que es Mi novio me pega lo suficiente. Eran chavalas de 15, 16, 17 años. Que era normal que su novio le cogiera el móvil, pero dijera, ¿ese quién es? ¿Eso te va a poner? ¿Eso no es muy gordo? Todo eso era normal. No sé, por eso Y he yo, dicho que con en el mi hija tema... de 12 años, Claro. escucho a sus amigos decir barbaridades. Gracias a Dios, nada raro ni de novio, pero cosas como las mujeres solo saben parcelar. Esto lo he escuchado yo en López de Vega. Qué bien corres para ser una mujer. O sea, hay un problema gordo. Bueno, lo de Paracera lo dijo Alberto Fernández Díaz dentro del Ayuntamiento de Barcelona, la colada. Claro, pero a ese hombre no lo puedo reeducar. Ya lo pillo viejo. Pero a los niños y niñas sí. Hay algo que sí se puede hacer todavía. Hay un problema. La educación que a Julio le gusta Claro. mucho. Es la palabra. La educación. Vale para todo. No la he usado. No, ¿Has visto que no pero la he sí es usado? verdad. Vamos a ver, aparte de... Es verdad Lo que... que pasa que es muy primario. Claro. La pregunta que tú has hecho Es que date cuenta, Hay distintos es frentes una que pregunta en el que yo me ámbito hago. político. Claro, es una pregunta que yo me hago a diario como pero la feminista. gente así de a pie, en la calle, con la gente y tal, pues cuesta. Muchas veces les rebates con datos, sí. Pero es verdad que ellos han visto a su amigo en el calabozo por una denuncia falsa y por mucho que tú le digas, me van a decir que no, que yo lo he vivido, Y yo he sido, tal y cual, y yo he y sido no sé mujer qué. maltratada y no por eso digo que todos Y yo los escucho al hombres son policía preguntarme qué le maltratadores. has hecho. Es ¿Qué le has que hecho? Pues no sé, respirar, supongo. lo que tenemos que empezar también un poco es Porque verdad. Claro, que las cosas eso pasan, en la pero que las calle. cosas pasan no puede tapar el problema que tenemos encima. Claro, es que ahora nos encontramos, los que llevamos en lucha activa años ya, es verdad que hemos visto, yo por lo menos, ya voy a hablar por mí, ¿vale? No voy a generalizar, hablo por mí. Este va a ser mi 5º año de lucha activa. En estos 5 años las cosas han cambiado muchísimo, muchísimo. No estoy hablando a nivel de sociedad, sino a nivel de lucha. Es verdad que el año pasado parece que hubo como un nuevo pistoletazo de salida, que de hecho lo plantean como la cuarta ola feminista, y este año que entra se presenta muchísimo más convulso aún por todo el panorama político, por todo que estamos hablando. Está claro que las cosas que nos han funcionado antaño no nos sirven ahora, que tenemos que buscar nuevas formas, porque igual que nuestra oposición se ha mutado y ha buscado nuevos argumentos y nuevos discursos, nosotros también lo tenemos que hacer como feministas, y eso es lo que os estoy preguntando. Es decir, yo es algo que me pregunto a diario. Mi lucha ha cambiado. Mi lucha a día de hoy no es la misma lucha de hace año y medio. No tiene ni siquiera este taller. Hace 2 años yo no me hubiera planteado jamás hacer un taller en el que se hablase sobre lo que es el feminismo, la extrema derecha y de cómo combatir desde el feminismo la extrema derecha. Yo no me lo hubiera planteado. Vamos, que me parecía impensable que se estuviese poniendo ahora mismo sobre el tapete cosas que para mí ya son tan básicas como la ley del aborto, por ejemplo. O sea, es que yo no me planteaba hace 2 años que tuviésemos otra vez que debatir o que intentar que no nos quiten la ley, no nos quiten nuestro derecho a la interrupción del embarazo, por ejemplo. O sea, me parecía impensable, y sin embargo a día de hoy
o que nos quiten la ley de violencia de género. ¿Tú de verdad te planteabas hace un año que a día de hoy vamos a tener que salir a la calle a decir que nuestros derechos no se negocian? Hombre, yo pensé que antes hablaríamos de ampliarla que de derogarla. O sea, tú vas creciendo y tú lo que vas aspirando a ir consiguiendo más derechos, a ir consiguiendo más igualdad, a que se nos vea más, a que se nos comprenda más, a ocupar nuestro lugar real en el mundo. Y sin embargo nos vemos a día de hoy luchando porque no nos quiten lo que ya hemos conseguido. Es decir, que como feministas nuestra lucha, nuestro panorama ha cambiado totalmente, por lo tanto tendremos también que cambiar nosotras. Ya no vale las charlas de formación, ya no vale, claro, no es que no valga, pues no estaría aquí. Está claro que con eso hay que continuar porque, como bien ha dicho Julio, a nivel ideológico todo eso hay que seguir trabajando, pero es que a día de hoy nos encontramos con algo muchísimo más peligroso, y es que se están poniendo en tela de juicio derechos ya conseguidos, y eso hay que frenarlo de alguna manera. Ya no estoy hablando ni como políticos, aunque estemos no, estoy hablando como feministas. Eso hay que pararlo de alguna manera, y esa es la pregunta que yo realmente tengo para todos hoy. ¿Cómo paramos eso? Creo que hay que seguir siendo incómodos. Hombre, eso por supuesto. En el momento que nosotros seguimos siendo incómodos y presentes públicamente, y mientras los de enfrente nos vean como una amenaza y como una molestia, es que estamos en el buen camino. Y eso significa ser beligerante en todos los sectores y en todos los ámbitos, desde el más cerrado al más amplio. Pues que yo muchas veces, yo voy a plantear aquí una anécdota, yo muchas veces veo a mi abuela más progresista que mucha gente de mi propia generación, de gente de mi propia edad que dice que su marido y su novio la saca. La saca. ¿Con correa? No, la saca. Mi marido me saca. Sí. Yo no sé vosotros, esto lo he escuchado, mi marido me saca. ¿Me saca dónde? No sé, a pasear, ¿cómo funciona eso? Mi marido esto son cosas que se usan diariamente y se tienen como algo normal. Entonces, claro, me refiero que hay que seguir siendo incómodo. Te he traído la compra, te he recogido la cocina, que se ve que es mía sola. Sí, pero que eso se sigue utilizando. Solamente es mía. Pero ¿qué es lo que decía? Eso se usa ahora mismo y es progresista. Sí, yo creo que pero que nosotras también lo usamos. Pues hacemos mal. Okay. Yo me niego a usar semejante cosa. Recógeme, hazme la mesa. El simple hecho que te haga un día la comida, uy, qué bueno está esto. Vamos. Llévame, sácame, no me saco sola, yo si quiero, ni siquiera viene. Cocino todos los días y nadie me alaba lo que he hecho. Claro. Y él cocina una Es vez como- al mes, es y como- todo el mundo, Dios, uy, lo que ha cocinado y lo que ha hecho. Son cosas absurdas, es como Pero que aquel también tuit lo hago yo que de también manera se hizo inconsciente. viral dando las gracias Luego a los pasa hombres. que es un problema porque él viene ya de casa Un de tuit su que se madre hizo Sí, viral, porque la gracia es que yo que me gracias por no considero una violar, persona tan yo doy las gracias a los hombres que me Caigo acompañan, voy a dar las gracias por no violarme ahora, vamos. Son cosas... Yo en mi casa estoy llevando una micro lucha, en plan pequeñita, en plan tengo 4 niñas y las estoy subiendo feministas todas. Pero es que esa es la lucha, ¿no? La lucha Claro. de Hombre, casa. es esa, porque Es que si no se la me pregunta interesa, que me estás claro. haciendo es a nivel macro. Yo voy a mí, Claro. lo que estoy haciendo yo ahora mismo, un ejemplo, la pregunta que has hecho antes. Es que para poder trasladar a macro hay que empezar en micro. Si el trabajo- No podemos cambiar. Si el trabajo de una mujer está valorado, si nos tuviesen que pagar, ¿cuánto sería? Yo una vez me dio porque estaba reventa, que vine del trabajo y encontré la casa hecha una mierda. Más de 40 millones de euros al año. Y al padre también. Se hizo el cálculo ya. ¿Cuánto Si pagasen salía? a las mujeres Lo por mío encargarse salía- del hogar, lo que se le salió destina, unos 1000 euros porque unos le 40 puse- millones de euros al año le se puse en una gastaría en pizarrita. pagar a las mujeres que vamos de casa. Vamos, No, pero es que el ejemplo que les puse yo fue tan tonto que les puse en una pizarra lo que hago yo en todo el día. Y ahora fui toda dramática y mañana me muero, ya no estoy con vosotras. Vamos a ver. Y empecé a hablar con mi marido. Tendrías que pagar particulares para las niñas, porque no hay nadie que les ayude con los deberes. Tendrías que contratar a alguien para que te limpie la casa, que la casa hecho una mierda. Otra o esa misma que te cocine, ya le vas a tener que pagar un suplemento. Ya tú no vas a poder venir a comer a la casa, la comida no estará, tendrás que comerte fuera en un restaurante o en un comedor social. Y se la asume y se quedan todas pensando. Y mami, pues verdad, digo, pues No te ¿y a mí fuera, qué ¿no? narices me paga todo esto? Que no me lo paga nadie. Y un simple ejercicio, un plan chapucero, y les he hecho pensar de que mi trabajo tiene valor, de que se enteren de una vez por todas lo que estoy haciendo por ellas, porque es que parece que mi trabajo en casa no vale absolutamente nada. Es que el no te la trabajo en ganas casa, en la vida. partiendo de la base de que el trabajo en casa no se considera trabajo. No, para nada. Eso es lo primero. Pero que fíjate, Julia, precisamente esto, si hoy, por ejemplo, a alguien se le ocurre proponer al Congreso, a una fuerza de izquierdas,
que proponga, por ejemplo, que la ama de casa coticen por ser amas de casa y tengan derecho a pensión, y tengan derecho a barra. Reventamos el sistema de No que reventamos el sistema. Tenemos oposición dentro de nuestra propia Hombre, claro, banda, por supuesto. y nos llamarán retrógradas, Por nos supuesto. llamarán que somos aliados de los ultraconservadores, que lo que queremos es dejar a la mujer en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando, es decir, que incluso dentro... Vamos a ver, es que mira, hay algo El debate existe, me refiero, hay algo que el todavía, debate existe. hay todavía algo que no se entiende, y es que el feminismo es una lucha de colectivo para respetar la libertad individual. Realmente. Que si tú te quieres quedar en tu casa, eres consciente de que te quedas por ti mismo, ¿eh? De verdad, porque ya estuvimos hablando precisamente de cómo el engranaje te hace creer que decides libremente, pero no decides. Ya hablamos, ya tuvimos esa conversación. Pero si tú libremente eliges dedicarte a tu... No, he dicho, es que yo no he dicho mujer, yo he dicho, si tú libremente eliges dedicarte a las tareas del hogar, a la crianza de los hijos, porque es lo que tú entiendes como vocación y como tú quieres desarrollar tu vida y como tú consideras que vas a ser feliz, yo puedo ser feminista o puedo ser Putin si quiero, pero yo no soy nadie para decirte que eso no se debe hacer. Es tu decisión individual y yo voy a luchar como feminista para que tú puedas elegir eso libremente. Entonces, que por supuesto que sería empleado por muchos de tu propio partido llamándote conservador por querer dejar a las mujeres dentro de casa, pero es que volvemos a lo mismo, es que ni siquiera se está entendiendo entonces la esencia del feminismo, ni siquiera se está entendiendo que lo que lucha es... ¿Por qué lucha el feminismo? O sea, yo no me plantearía nunca... no lo sé, es que no sé, puedes poner un ejemplo. Yo no abortaría, mentira. No me he visto la situación, pero no puedo decir que yo no abortaría. No. Es como, y eso yo para decir que otro como no las pueda. mujeres con hijab dentro del feminismo, que las propias feministas, digamos, rechazan, no la- las rechazan. Es lo que dije, es lo que Bueno, dije. tenéis que trabajar el doble, tenéis que demostrar que sois No feministas forman, de para verdad. las feministas blancas, las con velo, las feministas con velo o las mujeres veladas, no forman parte de su lucha. A eso iba yo. Entonces, Es que eso ese es lo mismo que feminismo estuvimos hablando. Blanco, Es que hay digamos, euro... Pero es que si yo Centrista, defiendo, digamos, hegemónico. si yo defiendo mi no libertad para ir con ahí- minifalda, tengo que defender mi tenemos libertad toda para ir una con lucha. hijab. Es que yo no soy nadie Por para eso decir que es más nosotras ahora feminista o que mismo- es menos feminista Es que si ese tú lo has sería- elegido libremente. Ese sería otro elemento Nosotros importante. estamos en la lucha de que se nos reconozca la lucha feminista y ahora vemos que también las propias feministas las ponen a parir y quieren hacer una involución de toda esa lucha. Entonces nosotros estamos ahí a la cola, expectativa, a ver qué va a pasar con nosotras, porque nosotras Ni a la supone ni a la que cola. encima somos como un poco como las extranjeras que venimos Pero luego hay aquí. feministas que sacan términos como feministas hijabistas, que nadie más se me explica muy bien lo que es todavía. Otra categoría aparte. Bueno, esa es una charla. Eso lo he escuchado yo, ¿verdad? Que lo hemos escuchado feministas pero hijabistas. bueno, eso, Vamos a ver, digamos- métete dentro del movimiento y no te separes tú sola. Ya no son ya, No. ya no son ya feministas hijavistas, ya que ni se quieren considerar feministas. Las feministas con veladas, ya que ya se quieren un poquito apartarse de ese feminismo hegemónico, El feminismo blanco. occidental. Vamos a ver, está ¿Por qué? claro Porque que... ha tratado muy bien al feminismo, ha tratado muy mal a la feminista velada, a la musulmana. ¿Por qué? Porque la ha visto como un objeto de estudio, como un objeto a analizar, como la sumisa, como la que prácticamente esa nos va a romper a nosotros Entonces, el ni eres rol. feminista ni eres nada. ¿Eh? Eso, entonces ni eres feminista ni eres nada. No, Si tú claro, estás claro. segregando a una parte Si de la yo población. hablo de tu variada, falta no de eres feminista. libertad A ver, a causa de tu es religión, tengo que hablar de mi igual. falta de libertad a causa de otros factores. Pero si Yo tenemos tengo que ir a Es esa igual. clase todos los meses, porque si no, Claro. no me siento Es cómoda con la igual sociedad. que Porque cuando es exactamente igual. Es lo mismo. cuando las mujeres racializadas Ujú. pues le plantean el problema del racismo, los problemas que ellas tienen y le dicen que eso no, espérate, primero Luego. eso luego. Esto es muy Esos importante, luego ya esos lo problemas tuyo. que tienes tú son menos importantes porque los nuestros son más importantes y ahora estamos con esto. Pero es que el problema es Y que las me dejan pone luego un hablar. escalón por debajo. O sea, que no lo puedes obviar porque me está poniendo un escalón por debajo en Yo cuanto creo a la que- escala de opresión. Que estamos señalando otro elemento importante dentro del quehacer. Tú le has dado me gusta en Facebook, por lo tanto entiendo que lo has leído, el artículo de Santiago Alba. Buenísimo. Le Hay damos un mucha elemento hora, me que pone- encanta. La próxima, hasta la próxima, ¿vale? Hay uno de los elementos que Adiós, plantea, poco feminista. hay uno de los elementos que plantea que tiene que ver con una autocrítica.
del feminismo. Es decir, dentro del quehacer o del que se ha hecho mal, hablar de un feminismo de mucha visibilidad que no se le ha puesto fácil a todas las mujeres para poder sentirse parte del feminismo. Hemos hablado aquí porque nos toca muy de cerca vivir en Ceuta, la cuestión de las mujeres con velo, pero no solamente las mujeres con velo, incluso mujeres que no llevan velo pero que pueden ser, si quiere, conservadoras en algún ámbito de su vida y demás, y que han podido entender que existía un feminismo hegemonizado por un sector ideológico que exigía pensar al 100% de esa manera, como tú en todo, porque si no eras una retrógrada, eras una conservadora, eras una víctima o eras alguien. Y claro, digamos que este momento de efervescencia de la extrema derecha es como que ha liberado esa reacción que antes nos traían a decir, oye, pues yo no me sentía parte de esto y a mí se me ha estado... Y ahí crean el feminismo del bueno entonces, y el feminismo malo. Entonces, claro, como, ¿qué hacer? Pues ponerlo más fácil. Para Es empezar a decir, incluir, el feminismo claro, tiene que ser mucho más consciente de el pueblo que tiene, de la sociedad que tiene, de las mujeres que tiene, y por lo tanto intentar interpelar al máximo posible y no convertirse en algún tipo de elitismo, etc. Sí, si nos dividimos entre nosotras, está claro que hacemos menos fuerza. Es muy inteligente. Hombre, claro. La derecha busca a la feminista blanca y le dice, yo apoyo tu causa, pero las jornaleras de Huelva no. Es que las jornaleras de Huelva son, primero... Ni las jornaleras de Huelva, ni las mujeres trans, ni las... Efectivamente. Vamos a apartarnos. Claro, y la feminista sí, blanca, esa que no realmente no es Las feministas feminista, que necesitan el cuello. esa Pero feminista... perdona un momento, yo creo que si hablamos de la extrema derecha, yo creo que la cuestión del velo, por ejemplo, es irrelevante porque creo que el porcentaje de mujeres musulmanas que pueden votar a la extrema derecha es ridículo. Hombre, yo espero que sea No, ridículo. creo que... No te De creas. hecho, ya tengo dos amigas de su y universitaria que son partidarias de Vox. Pues esos son los que Ay, después ay, mandan no, mensajitos porque creen que no, llamándote que no les traidora. toca a ellas, Entonces, a otras Sí, pero ese veces. es como el judío que vota al partido nazi. Es decir, de eso sí un montón. Incluso de los más sangrientos comandantes que había en la SS tenían orígenes hebreos. Pero el Tienen nombre y apellido. Yo pensé, El voto de la extrema derecha... Y ahora muy amplio, que muy bueno, amplio. Que haya- pensé que jamás vería a mujeres apoyar a Vox. Pensé que jamás vería a mujeres apoyar a Vox. Y estamos viendo... Claro, y estamos viendo a mujeres reproducir el discurso. Nosotros para hablar de la extrema derecha es más importante hablar de la exclusión de esas mujeres. Mañana nos vemos. Gracias. Pero además el feminismo está empeñado en que somos todas iguales, con los mismos argumentos, todas uniformadas, como la religión. Vamos a ver, hay feministas, entre las que yo me incluyo, Y creo todas que mi muy compañera feas, también eso. se incluye, en contra de los vientres de alquiler. Y hay feministas que dicen, yo creo que no, yo creo que la mujer tiene libertad para si quiere gestar un bebé que no es suyo. No pasa nada, ni la echamos del feminismo ni nada. Estamos todas en la misma causa. Yo no la he hecho del feminismo, pero le voy a pedir Le voy a que decir cuatro cosas. revise un poco su feminismo, pero no la voy a dejar de considerar feminista. Su punto de vista. Puedo considerar que está errada en sus planteamientos, pero no voy a decir Sí, que pero no eres vosotras ya Eres sabemos feminista, lo pero que... de Vosotras feminista, ya pero lee un vosotras poco, ya ¿sabes? sabemos lo que pensáis Claro, y vosotras y ahí- sois, digamos, la excepción, no la regla. Pero hay Qué feo lo que me ha dicho. un La feminismo, un La feminismo al revés. Un feminismo, digamos, hegemónico que piensa eso Es y cierto. que está excluyendo. Es cierto, si no hubiese nacido el movimiento Pero hay feminista una cosa que organizado, es no el hubiese... feminismo de moda. Que hay mucha gente que no es feminista que se apunta al cargo del feminismo. Porque No, no. se lleva, porque No es queda por- guay. En cuanto a los hombres, lo he encontrado en los que quieren mojar churros, eso así, brutal. Pues Lo de yo soy creo que feminista. eso es un signo positivo. Con ¿El qué? argumentos tan buenos como yo soy Creo- feminista porque yo tengo una madre. Claro. A mí esto me encanta, Yo me creo, encanta. yo creo que Como el hecho argumento. de Que se ponga de moda. el hecho de que No, que sea una moda, no el que se hecho, apunte a la el hecho moda. de que una corriente política lleve incluso a la gente que en el fondo no comulga a ser hipócrita, es decir, a decir que comulga, creo que es un signo de que ese movimiento avanza. Es a lo que me refiero. Pero puede ser. Claro, eso también lo escribía Santiago Claro, en el artículo. Decía, vamos a ver, yo es lo bueno, veo- es bueno que obliguemos al adversario a ser hipócrita. Cuando, por ejemplo, alguien se ve obligado a decir, yo también soy feminista, es un signo de que no puedes decir que no eres feminista. Es decir, ¿quién va ganando en el sentido común? El feminismo. Si todo el mundo se ve obligado a decir, yo también soy feminista, yo soy demócrata, yo soy pacifista, son conceptos que van ganando la batalla. Es bueno obligarles a ser hipócritas. De hecho, ¿qué es lo malo que estamos viendo ahora? Que se abre un momento político en el que no tienen por qué ser hipócritas.
en el que están perdiendo esa vergüenza que se decía antes y pueden decirlo. Es decir, cuando el adversario está obligado a ser hipócrita, cuando le obligamos a ser hipócrita, es porque vamos ganando la batalla cultural. Cuando no tiene necesidad de ser hipócrita y puede decir sin complejos, como ellos dicen, lo que piensan, es que vamos perdiendo y estamos retrocediendo. Pues vamos perdiendo, Pero que estamos de acuerdo. Sí, Pues vamos porque perdiendo, está- ¿eh? sí, porque Perdiendo de está saliendo del armario. lo estamos Es bueno viendo. que sean hipócritas. Es un signo positivo. Que la gente se quiera apuntar a un carro, aunque sea mentira, habla bien de ese carro, por decirlo así. Sí, pero, pues, Sí, va bien, pero también desvirtúa. Claro, es que tú cuando escuchas a Maroto decir que es feminista, Ay, qué divertido fue aquello. o cuando escuchas a Bascal decir que es demócrata, No, la cuando verdad es que escuchas a sí. mujeres machistas decir Claro. que Vox es un partido igualitario Entonces, porque claro, ellas yo- son mujeres y están en Vox, las carnes se me abren. es que no todos tenemos esa capacidad de comprensión y de análisis profundo. No, vamos a ponernos en la masa, la mayoría social. La mayoría social no entra en esos detalles. Y la mayoría social escucha eso y dice, no, pues tienes razón. O igual, por ejemplo, ahora mismo con el tema este de la financiación de Vox. Se ha demostrado por activa y por pasiva, desde la Z, de que Podemos no ha recibido ni un duro de financiación de Irán. Sin embargo, tú le dices, ¿has visto que Vox han demostrado y han reconocido? Sí, igual te creo de Podemos. No, que Podemos ha demostrado que no, es verdad. No, ya está, ya no tiene No puedes argumentar, y Mua, ahora es que mismo no puedes argumentar asume argumentos. públicamente eso como algo normal, lo normaliza. Entonces, claro, la mayoría social, lamentablemente, que no es que no esté formada, sino que el sistema se ha encargado de que no esté formada, no esté capacitada, Que no se tenga haya, capacidad crítica, que no se haya esté- normalizado. Claro. O sea, cuando tú le explicas la Ese es trayectoria, el cuando tú problema. le cuentas Eso en a realidad alguien... juega en nuestra contra, porque la gente se queda con el título de la noticia, no profundiza con el Claro, que la gente te dice, no, es que vos y has ya ganado dice, unas sí, eso es elecciones así. y las has ganado y no pasa nada, esto es democracia. Pero es que no las ha eso es ganado. democracia. Pero es que además no las ha ganado. Entiéndeme, no me refiero a ganar en el sentido numérico, ¿no? Sino en el sentido de que han Moral. conseguido unos votos. Te digo, no. Es que en una democracia, un partido que con esos postulados no puede formar parte de la democracia. No puede. Incluso partidos como, por ejemplo, Alternativa por Alemania, que son abiertamente de extrema derecha, muchas de las cosas que dicen aquí Vox es impensable que las digan en Alemania. Imposible. Ahora, por ejemplo, con la financiación de Irán, yo no lo escucho tanto ni se le está dando tanto bombo. Cuando ellos con Podemos, eso Mira, vamos, petó las redes. Y ahora, está claro- ahora mismo no, yo creo que ahí falla algo. Pero ¿por qué Aquí no? falla... No, aquí Que es muy Vox sencillo. Vox no es ningún peligro para ningún statu quo. Es Pero decir, no como Vox- partido Julio, sino que se normaliza ese discurso. No, hombre, pero lo No, que no, decía pero es que es lo que Naya, él, pero es que lo que él dice tiene mucha razón, Claro. que si no hay ningún peligro para el status quo, va a tener a estructuras muy fuertes detrás apoyándolo. Eso sí. Para empezar, medios de comunicación. Exactamente. Eso lo primero. De hecho, las elecciones de Andalucía, en mi opinión, el hecho de que Vox crezca y demás, el peligro es que yo creo que el sistema, por decirlo así, el status quo, los poderes fácticos, están viendo la oportunidad perfecta de sacar a Podemos, que es lo que llevan buscando 4 años, 5 años, es decir, con De una acabar fuerza de con extrema ese derecha que movimiento. crece, es el momento perfecto para obligar al PSOE a centrarse, aliarse con Ciudadanos, con PP, es decir, los partidos serios, el régimen, dejar a la extrema derecha, como en el resto de Europa, la parcelita del outsider, el políticamente incorrecto, el rebelde, y podemos quedar fuera de juego completamente. Y es lo que llevan buscando siempre, es mucho más cómodo para ellos tener una fuerza política de extrema derecha con un peso importante que obliga a centrarse al Partido Socialista y a los otros dos partidos del régimen y que deja el discurso de Podemos completamente descolgado. Esa es la lucha que ellos tienen. Mira, si Vox no hubiese entrado en escena, el PSOE te puedo asegurar que ni se le pasa por la cabeza pactar ni negociar con Ciudadanos. Ni se le pasa por la cabeza. Y con Vox en escena, para el PSOE es una posibilidad más y es algo que sí tiene que pactar con Ciudadanos. Fíjate lo que llega a cambiar. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice, pero es que es muy complicado cuando tienes a medios de comunicación a tu favor, es muy complicado. Claro, A veces, no sé si... nos han bombardeado con el tema de la con todo comunicación. el poder financiero y Creando sobre Todo. Claro. Si te vas a nivel Fíjate, global, el si te ves... discurso de Albert Rivera, clarísimo. Incluso pactando con Vox, pero no saliendo en la foto porque no le conviene. Claro. Pero el discurso es muy paradigmático, muy básico. Nosotros no queremos populistas, ni de izquierda ni de derecha. Equiparar Podemos con Vox como esas excrecencias del sistema que no vamos a permitir la gente seria y responsable, y por lo tanto vamos a llegar a un acuerdo constitucionalista entre los partidos serios, es decir, PP, PSOE y Ciudadanos, de aquellos de los que nunca tenemos que haber salido,
y se cierra la ventana que abrió el 15M. Vox es la oportunidad del régimen de cerrar la grieta que abrió el 15M. Y ahí está la lucha. El problema es que la gente se lo cree, en los extremos no son buenos. Y al final, con la aparición de Vox, si Podemos o cualquier partido de izquierda de verdad ya se le tachaba de extremo, con la aparición de Vox es que nos ponen en el lado opuesto completamente. O sea, colocan, y eso al final lo que beneficia es, como él ha dicho, al sistema. Si nos vamos ya a nivel mundial, yo por ejemplo que estoy súper atrapada con todo el tema del Club Bilderberg, no sé si habéis leído algo, se ve claramente. Hay una periodista, Cristina Jiménez, o a ver si me acuerdo cómo se llama. Bueno, tiene varios libros muy buenos. Uno de ellos estuvo secuestrado, desapareció en España, ha estado más de 10 años que no había manera de encontrarlo por ningún lado. Se llama Los amos del mundo están al acecho. Habla mucho de España y si podéis leerlo lo recomiendo, y explica muy bien lo que acaba de explicar Julio, de cómo al final el sistema se va a buscar las vueltas para mantener su status quo sin él ni ensuciarse, ni pringarse. Otro elemento también que utiliza Vox continuamente y en el que no se debe entrar. Vox está en un momento también en el que el hecho de hablar de él, sea bien o mal, le beneficia. Cada día saca un titular, aunque sea una gilipollez. Hoy creo que Santiago Abascal ha dicho lo de matrimonio es entre hombre y mujer. Sale y sobre todo la gente que lo comparte para ponerlo a parir es la gente de izquierda criticándole. Mañana dirá otra cosa, ayer decía otra, el otro día la chorrada que proponía, y yo lo compartí, error mío, compartí para meterme con él. Cuando proponían, saben que es imposible, que es una chorrada, que viola cualquier principio democrático, decía que los menores de 16 años tuvieran derecho a voto, que los votaran los padres. Claro, lanzas cuestiones tan disparatadas que obligas a que todo el mundo esté hablando de ello. Y entonces, ahí ¿cuál es la obligación? ¿Cuál es nuestra obligación? También ser capaces de buscar temas lo suficientemente jugosos para que se hable de esos temas. Voy a leer una cosa que es de Íñigo Rejón, que lo decía en una entrevista, que tiene que ver con esto de la identidad y de que yo creo que la tarea es saber cuáles son las claves que hacen que Vox sea capaz de construir una comunidad en base a qué. Ahora aparece la tentación reaccionaria de reconstruir la comunidad contra los débiles, una especie de comunidad de los fuertes que no quiere que nadie les pida responsabilidades, de los que se sienten que no le deben perdón a nadie y están contentos en su agresividad de no haber sido los que más han caído, pero que tienen miedo de los que están más abajo. Esas fuerzas aparecen porque previamente el neoliberalismo ha hecho una masiva tarea de desorganización social. No han sido las fuerzas de choque. El neoliberalismo desorganiza y sobre el desorden, sobre la ansiedad y sobre el miedo aparecen las fuerzas de extrema derecha. Por eso nosotros mal haríamos en obsesionarnos con las fuerzas de extrema derecha. Mal haríamos en convertirnos en fuerzas que nacen para combatir a la última excrecencia del neoliberalismo autoritario. Se trata de que nosotros seamos la fuerza que tiene la capacidad de reconstruir la sociedad, donde seamos capaces de cambiar la ley de la selva, el sálvese quien pueda, el hombre despiadado que no le debe nada a nadie, por la ley del más débil, por la cooperación, el acuerdo, la institución, por la ley, estaremos secando el agua al pie de las fuerzas reaccionarias. Ya está. Buena conclusión. Muy buena, pues ya está, ya cerramos. Buen broche.